Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. El Espíritu está haciendo cosas sorprendentes en medio de nosotros, y cuando leemos la primera carta de Juan descubrimos cosas que hace el Espíritu Santo maravillosas. Hemos visto cómo el Espíritu nos lleva a amar de una manera inagotable. Pues hoy vamos a ver el Espíritu que confiesa a Jesucristo en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6 y 13. Existen momentos críticos que requieren un discernimiento muy específico, un discernimiento enfocado que nos permita a nosotros ver de la voluntad de Dios, de dónde viene, cómo funciona esa voluntad de Dios. Como le pasó a las comunidades de Juan en el Asia Menor a finales del siglo I, la actual Turquía. Allí estaba Éfeso y las otras iglesias de corte joánico, y esta carta de Primera de Juan, que fue escrita a finales del siglo I, por una influencia, hay una influencia en el ambiente de una herejía gnóstica que enseñaba que Jesús es espíritu divino y no encarnado. Por eso Jesús no sufrió en la cruz, decían ellos, los gnósticos. Jesús no sufrió en la cruz, es más, no comía, aparentemente comía, pero no comía, la ropa crecía con él. Todo eso va a enseñar esta secta gnóstica. El escritor sagrado nos sumerge en un criterio de discernimiento, y cómo el Espíritu de Dios nos enseña a discernir cuál es la verdadera doctrina. Pues vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6, y nos saltaremos luego al 13 para ver en dos partes el texto que vamos a trabajar. Dos partes. Leamos primero los versículos 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Queridos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen los espíritus que vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podrán conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el anticristo, el cual han oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. ¿Qué tal esa exhortación de este autor sagrado de Juanito, como le escribe a sus comunidades? Miren el primer elemento que nos muestra unos criterios de discernimiento en Primera de Juan. Unos criterios de discernimiento. Primero, plantea el conflicto. Vean el conflicto, observen el conflicto. Saber si Jesús es solo espíritu o se encarnó y caminó con nosotros. Ese es el conflicto. Saber si Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar o tuvo que ir descubriendo las cosas humanamente, porque en la humanidad de Jesús fue donde se reveló su divinidad. Así que ahí está el conflicto. Unos dicen no, Jesús era espíritu puro y entonces él no padeció, aparentemente sufrió, pero realmente no sufrió. Él lo sabía todo, por eso no preguntaba a los discípulos, porque lo sabía todo. Sí, pero hay textos que nos muestran que preguntaba a los discípulos como si él no supiera. En fin, los gnósticos de este final del siglo I dicen que Jesús es espíritu, que él es creado por Dios y que además el Espíritu Santo es como un ángel superior. Entonces, miren cómo le llama de duro este autor, les llama a estos falsos profetas, espíritus del mundo y anticristo, así los llama, falsos profetas, espíritus del mundo y anticristo, por confesar un Jesucristo raro, no humano, tan divino que no sintió lo humano. Los cristianos confesamos a Jesús venido en carne. El Espíritu nos conduce a confesar que Jesucristo participó de nuestra naturaleza humana, como lo muestra el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Dios que se mete en nuestra historia porque se encarna, se mete para encarnarse. Entonces el Espíritu Santo viene a fortalecer el discernimiento para reconocer a Jesucristo.
Sorprende, ¿no? El Espíritu Santo viene a fortalecer ese discernimiento para reconocer a Jesucristo. Y por eso nos dice en un segundo elemento, nos dice que hay que confesar a Jesucristo, porque confesar a Jesucristo fortalece la vida integral. Miren cómo es eso de que fortalece la vida integral. Lo dice el texto, somos hijos de Dios. Y además somos vencedores. Y somos espirituales porque venimos de Dios. ¿Estás tomando nota? Somos hijos de Dios, somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y somos vencedores, nacimos para vencer y estamos para vencer. Y somos espirituales porque venimos de Dios. Y tenemos el espíritu de la verdad. Lo dice claritico allí en el versículo 6. Tenemos el espíritu de la verdad que nos ha dado Jesús y que nos ha dado el Padre. Y además pertenecemos a Él. Le pertenecemos y somos de Dios, le pertenecemos a Dios y debemos ser fieles a nuestra pertenencia. Si yo le pertenezco a Dios, tengo que ser fiel a Dios. Y no solo eso, 5, 6, conocemos a Dios como Padre. Y al conocer a Dios como Padre, sabemos la voluntad del Padre, descubrimos la voluntad del Padre. Y además nos aleja de los criterios del mundo. Los criterios del mundo quieren eliminar el sentido del sufrimiento. Entonces todo lo que sea debilidad, sufrimiento y hasta vejez es malo. Eso no vale. Hay que fortalecerse porque eso es malo ser débil, es malo sufrir. Y resulta que Jesús nos salvó a través de su sufrimiento y hace que el sufrimiento tenga valor, tenga sentido, tenga fuerza. Y la muerte no tiene la última palabra, porque como conocemos a Dios Padre, sabemos que después de la vida hay vida, y la muerte es solo una puerta por donde todos pasamos. Eso nos aleja entonces de los criterios del mundo. Tenemos los elementos necesarios para crecer y para avanzar hacia metas sobresalientes, sabiendo que el cielo es ilimitado, sin límites. El cielo es sin límites. ¿Hasta dónde quieres llegar tú? Porque tú eres quien vas a poner esas metas. Así que estos dos elementos nos muestran a nosotros cómo el Espíritu de Dios dentro de nosotros confiesa a Jesucristo y por tanto fortalece nuestra vida interior. Quiero que tomes cuenta de la palabra fe, fuerza espiritual, fe, con F fuerza, con E espiritual. Fe, fuerza espiritual que te va a ayudar a crecer y avanzar. Tenemos una fuerza para el discernimiento y la fuerza para el discernimiento se llama Espíritu Santo. Él es la fuerza para discernir, para saber lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Confesamos a Jesucristo como venido de Dios, encarnado, metido en nuestra historia a través de nuestra Madre María. Y con ella participamos de esa humanidad de Jesús y en medio de la humanidad de Jesús vemos su divinidad, vemos su sacrificio salvífico y descubrimos que Dios tiene un plan inmenso para nosotros que nos lleva de meta en meta hasta llegar a esa plenitud con Él. Si te ha gustado el tema, ponle me gusta. Y si crees que tienes que avanzar en discernimiento, prepárate, porque tendremos nuestros talleres de discernimiento de carismas, donde profundizaremos los elementos de los carismas y los del discernimiento, para crecer y fortalecer nuestra vida en el Espíritu. Tú eres embajador del Espíritu. Como embajador del Espíritu estás para confesar que Jesucristo se encarnó, se metió en la historia, caminó con nosotros y por eso María, nuestra Madre, es el orgullo de nuestra raza. Eres hijo de Dios, porque le perteneces a Dios. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogollo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.